como tú. Amén. Y no hay otro como tú, Amén. Dios. Y no hay otro como tú. Amén. Gloria a Porque tú Dios. eres santo. Amén. Tú eres santo. Gracias, Porque Rey. no hay otro que se iguale a tu amor. Porque tú eres santo. Porque tú eres santo. Porque no hay otro que se iguale a tu amor. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, No me Señor. canso de adorarte. No me canso de Victoria en tu nombre, adorarte. Victoria en tu nombre, Jesús. No me canso de alabarte. No me canso de alabarte. Porque tú, Espíritu Gloria, 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 Santo, gloria. estás aquí para sanar, para restaurar, para romper las ataduras. Oh, Espíritu Santo, glorifícate aquí en este lugar. Oh, aquí en este lugar. Oh, aquí en este lugar. Oh, Espíritu Santo, oh, glorifícate aquí en este lugar. Oh, aquí en este lugar. Glorifícate, Espíritu Santo. Oh, glorifícate aquí en este lugar, Señor. Aquí te adoramos. Oh Rey de Gloria, mi alma te alaba, Jehová, y bendice tu nombre. Oh, aquí te adoramos. Amén. Glorioso Aquí Rey de te Gloria. adoramos, porque tú eres el principio, porque tú eres el alfa y el omega, Así es, Rey de Gloria. porque no hay nadie que se iguale a tu poder. No, Señor, No me canso de adorarte, no me canso de alabarte, porque tú estás aquí, Espíritu Santo, Amén, para sanar, gloria a Dios. oh, para sanar, Amén, sí, Señor. para restaurar, Bendito Dios. para limpiar Oh Rey de Gloria. y para llenar nuestro corazón. Oh, Así es, santo Rey. es tu nombre. Gloria a ti, Padre, gloria a ti. No nos cansamos de adorarte, Señor. Así es, Señor. Podemos estar aquí toda la noche, Señor, Aleluya. Aleluya. porque el Espíritu Santo Aleluya. está aquí. Bendito Amén. Dios. Gloria a Dios. Bendito mi Rey de Gloria. Santo es tu nombre, Señor. Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Oiga, nos dio hasta calor, ¿no es cierto? Aleluya, Cuando sentimos gloria al las Señor, corrientes amén. del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Como dicen los antiguos, aquellos siervos, ¿no es cierto? Los antiguos decían, no quedaba ni uno parado, todos Así es. glorificando, ¿no es cierto? Manifestándose allí el poder de la gracia del Señor a través de su Espíritu Santo. Qué maravilloso. Costó sacar el servicio, pero salimos en victoria. Amén. Gloria al Señor, amén. Bendito es el nombre. Bendito y del alabado Señor. sea su nombre para siempre. Dios la honra, la gloria y la alabanza, mi Rey de Gloria. Hermanos Gracias, amados, Dios mío. a ir al Aleluya. Sigo mensaje usando el Señor a de la nuestro palabra. salmista, amén. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Varón de Señor. Dios. Vamos a ir a buscar el mensaje, ¿no es cierto? Que se va a encontrar en el pasaje de Efesios. Gloria sea al Señor. Efesios. Efesios. Libro de Efesios. Bendito es el nombre del Señor. Bendito Dios. Santo es el nombre de nuestro Padre amado. Bendito Dios. Padre Santo, Dios de los cielos. Bueno, mis hermanos amados, yo primeramente, ¿no es cierto? Antes de pasar a la palabra del Señor en Padre esta Santo, Dios de tarde, los mis cielos, de hermanos la tierra, amados, de Dios amado. Elector de Dios mío, quiero pasamos delante dar de tu gracias presencia. a Vamos a todos, presentar este varón, Dios mío, todos Padre, los esta hora, Dios mío. siervos, Padre Santo, Dios de todas los las cielos, siervas, mis hermanos amados, En esta hora, Dios mío, los levanta cuales, mis manos, Señor ¿no es amado. cierto?, Que se no han sean hecho las mías, sino las presentes, tuyas, mi Cristo de la gloria. eh, Oh, Rivaisa, mi alma te alaba. presente, mi alma te bendice, Dios mío. llamando a mi Padre, esposo, en esta o hora, llamándome a mí para saber mi estado de salud, mis ruega hermanos la amados. mano sobre tu Hijo, Rey de Dios. Doy gracias a cada uno de ellos, mis hermanos Yo no amados, sé por lo que está a pasando. mis hermanas,
Pero sé que está ¿Sabe dentro por de qué doy agradecimiento Oh, Rey de públicamente? Gloria. Porque Padre, son siervos y nombre siervas poderoso del Señor, mis en hermanos esta amados, hora, que son de en el otras nombre denominaciones. poderoso, Padre Santo, Pero ahí Dios de los puedo cielos. ver el amor de Cristo Oh, en Cristo, sus la vidas y gloria. en mi vida. Porque no importando, mis hermanos amados, la denominación, el letrero, Señor amado, ¿no es cierto? En esta, a través de esta operación la cual me realizaron, Oh, mi alma te alaba, Señor. ¿no es cierto? Ellos y ellas se hicieron presentes. Llamaban a mi esposo, ¿no es cierto?, para preguntar mi estado de salud, que habían otras siervas, otros siervos del Dios Altísimo, que le llamaban a él preguntando que qué es lo que me había sucedido, ¿no es cierto? Pero doy gracias a cada uno, tanto a los siervos y a las siervas del Señor, como así también a cada hermana y a cada hermano, mis amados, los cuales se han hecho presentes a través de las llamadas telefónicas, a través de WhatsApp, ¿no es cierto? Preguntando tanto a mí y a mi esposo. Y doy gracias, mis hermanos, porque ahí puedo ver el amor real, el amor genuino, mis hermanos amados. Porque muchas veces decimos amarnos, pero verdaderamente le doy gracias. Gracias al Señor, porque, ¿no es cierto?, está ese amor genuino, ese amor real entre los siervos y las siervas. Amén. Doy gracias a mi Rey. Gracias doy al Señor. Vamos a pasar entonces, habiendo dicho esto, ¿no es cierto?, los agradecimientos por cada uno. Vamos a pasar al libro de Efesios, capítulo 5. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Efesios capítulo 5. Qué maravilloso es tu presencia, Dios amado. Bendito es el nombre. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Grande es su amor y su misericordia. Efesios capítulo 5. Bendito es el nombre del Señor. Santo es nuestro Señor amado. Bendito y alabado es el nombre del Señor. Bendito es el nombre del Dios Altísimo. Bendito es el nombre del Señor amado. Habiéndolo encontrado, mis hermanos amados, me confirman con un amén. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. Vuelvo a repetir. Efesios capítulo 5. Gloria al Señor. Le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra dice así. Amén. Amén. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acción de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
Andad como hijos de luz. Amén y amén. Bien, Bendito y alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos amados. Grande es su amor y su misericordia, ¿no es cierto? Pueden tomar sus asientos. En esta palabra, ¿no es cierto?, es el apóstol Pablo, el cual, ¿no es cierto?, ha enviado una carta a Efesios, a los hermanos de aquella iglesia, de aquel lugar, ¿no es cierto?, Así es, Señor. a donde le da una exhortación, le da una enseñanza, a donde a través de esta carta el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, le dice cuál debe ser el comportamiento como hijos e hijas de Dios. Amén. Amén. También en esta carta aquí el apóstol Pablo va aconsejando, ¿no es cierto?, cómo mis hermanos amados no se deben llevar, ¿no es cierto?, por palabras vanas. Así es, Señor. Pero en el primer versículo dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Bendito Dios. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, mis hermanos amados, porque allí dice que debemos imitar Así es, Señor. a Cristo, Gloria al Señor. a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. ¿No es cierto? El apóstol Pablo dice: más no vivo yo, Cristo vive en mí. Así es, Señor amado. Cuando, mis hermanos amados, nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y buen Salvador, viene el amor de Dios en nuestros corazones. Viene el amor de Dios a nuestras vidas, ¿no es cierto? Y el amor de Dios se tiene que reflejar. Amén. Gloria al Señor. Es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pablo. ¿No es cierto? Decía: como hijos amados. Así es. ¿Y cómo es el hijo cuando es amado por su padre, por su madre? ¿No es cierto? Es un hijo respetuoso, es un hijo, ¿no es cierto?, que cuando va a un lugar marca la diferencia. Así es, mi Dios amado. Así también el apóstol Pablo, a través de esta palabra, nos está hablando primeramente a mi vida, mis hermanos amados, que a través del amor de Dios se tiene que reflejar. Así es, Señor. ¿Qué se tiene que reflejar? El amor de mi Padre en mi vida. ¿No es cierto? Amén. Y dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, Aleluya. en un aroma agradable, en un incienso, ¿no es cierto?, que traspasó primer cielo, segundo cielo y llegó al tercer cielo. Así es, Señor amado. ¡Wow! ¡Qué grande es la meta que nos pone nuestro Señor! Bendito Dios. Porque dice que Él era varón perfecto, Así es, Señor. varón manso, dice la palabra. Y muchas veces nos cuesta ser mansos, pues hermano. Así es, Padre Santo. Nos cuesta ser humildes. Oh, Rey de Gloria. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de mi vida y de su vida, amén. Amén. Para poder ser manso y Sí, Señor, humilde. amén. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. Aquí quiero hacer una pausa. Porque dice fornicación. Sí, Señor. Y fornicación, mis hermanos amados, ¿no es cierto? La definición de esa palabra quiere decir tener relaciones sexuales, ¿no es cierto?, fuera del matrimonio. Así es, Señor. Entonces aquí el apóstol Pablo está instruyendo a la iglesia de Efesios, ¿no es cierto?, diciendo: pero en fornicación, que sea en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Así es. Y la palabra dice, mis hermanos amados, que nosotros somos la esposa. Así es. Cómo Dios habla a su iglesia, cómo Dios mira a su iglesia y la mira como una esposa. Así es. Porque es una unión, ¿no es cierto? Es un matrimonio. Así Dios nos mira, porque la palabra de Dios dice que Él va a venir a buscar una novia. Así es, Señor.
que Él va a venir a buscar a su iglesia, a su amada. Así es, Señor. Y aún es más, cuando habla del pueblo de Israel, dice mi amada. Así es. Allí en Cantares de Salomón dice mi amada esposa, mi amado esposo. Qué preciosa esa palabra, mi Así es, hermano. bendito Dios. ¿No es cierto? Sí, Señor. Entonces, ¿qué Dios nos está diciendo? Que en relaciones fuera de lo que Él quiere, no debemos andar. Así es, Señor. Y toda inmundicia, toda impureza, eso es lo que quiere decir inmundicia, basura, impureza, Aleluya. ¿no es cierto? Y aún es más, dice avaricia. Así es, Señor. ¿Y qué quiere decir avaricia? Un amor desmedido Sí. por algo terrenal, ya sea el dinero, ya sea un auto, ya sea una casa, aún los hijos. Sí, Señor. Porque muchas veces, mis hermanos amados, ¿qué es lo que se coloca en el corazón de un hijo, de una hija? Muchas veces sus hijos primeramente. Y eso también es avaricia. Así es, Señor. Porque es un amor desmedido. Así es, Señor. Todo para mi hijo, Bendito Dios. todo para mi hija. Oh, Rey de gloria. Yo trabajo todo para mi hijo, todo para mi hija. Y muchas veces eso a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tiene que reinar en el corazón del hijo y la hija de Dios? Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es lo Amén. que tiene que estar en el corazón de la hija y el hijo de Dios? Jesús. Así es, Señor amado. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que Él toca la puerta. Así Y es. cuando habla de la puerta, habla del Del corazón. corazón. Dice, yo toco la puerta. Y si tú la abres, yo entro. Amén. Y cenaré contigo. Y tú conmigo, dice la Aleluya. palabra Así es, del Señor. Señor. Amén. Bendito Ese Dios. es el amor de Dios. Gloria al Señor. Amén. Por eso aquí, mis hermanos amados, el apóstol Pablo aconseja y dice que no hay que andar en fornicación, que no hay que juntarse, mis hermanos amados, con una esposa, con alguien fuera del matrimonio que Dios tiene con nosotros. Así es, Señor amado. Bendito Dios. ¿Qué quiere decir esto? Con alguna religión, Así para es. que logren entender. Sí. Con otro tipo de religión, con otro tipo de creencia, Sí. que no sea la que Dios ha dejado escrita a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Dice toda avaricia, ¿no es cierto? Todo lo que sea impuro delante de Dios, todo lo que sea inmundicia. ¿Por qué Dios, mis hermanos amados, fue y sacó a su pueblo de allí de Egipto? Bendito Dios. Porque ¿qué había? Impureza, pues, mis hermanos Así es, amados. Señor. Amén. Impureza había allí en el pueblo de Egipto, porque tenían dioses ajenos al Dios viviente, al Dios de los ejércitos, a este Dios vivo, a este Dios real, a este Dios que escucha, el cual no se hace sordo. No, Padre Santo. Entonces, como pueblo de Dios, no puede habitar en medio de la inmundicia, de la impureza. Así es, Rey de Porque la gloria. palabra de Dios nos dice claramente que nosotros somos santos, Amén. Comprado a precio de sangre. que Amén. somos limpios. Así es. Desde el momento en que nosotros creímos en Jesucristo y el Espíritu Santo vino a morar en nuestra vida, el Señor nos santificó, el Señor nos limpió. Amén. Gloria a Dios. Limpió nuestra vestidura, limpió nuestro corazón, limpió nuestro ser. Así es, Rey de gloria. En la palabra dice claramente allí en Éxodo, mis hermanos amados, cuando, ¿no es cierto?, una vez que el pueblo pasó el desierto, el mar rojo, ¿no es cierto?, dice la palabra del Señor claramente que ahora el Señor se iba a presentar allí en el monte Sinaí. Bendito Dios. Y le dijo a Moisés, mis hermanos amados, mira, ve y dile al pueblo que se santifique, que ayune y que lave sus vestiduras. Así es, mi Rey Porque de en gloria. 3 días yo me
presentaré delante de ellos. Sí, Señor. Porque hasta ese momento, mis hermanos amados, lo único que el pueblo de Dios veía era la columna de fuego. Así es. ¿No es cierto? Que era la que los guiaba en la noche. Así es, Padre. Y la nube, ¿no es cierto? La que le daba ese refrigerio, ¿no es cierto? Esa sombrita, por decirlo de alguna manera, durante el día. Pero no lo habían visto realmente en su magnificencia, este Dios grande, este Dios poderoso. Así como nosotros. Hoy en día no hemos visto a nuestro Creador, a nuestro Salvador, pero dice la palabra del Señor allí en Apocalipsis que Él vendrá con todo poder y gloria. Amén. Y le veremos, dice la palabra del Señor, como Él realmente es. Va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no es cierto? Y el Señor no se le había presentado al pueblo. Pero ahora el Señor le dijo, Dios le dijo a Moisés, ve y prepara al pueblo, porque yo me presentaré delante de ellos. Y dice la palabra del Señor, mis hermanos amados, que cuando, ¿no es cierto?, pasaron los 3 días y el pueblo se reunió, dice que hubo temor en sus corazones. Dice que hubo temor en el pueblo de Dios, mis hermanos amados. ¿Por qué? Porque miren lo que le dijo el pueblo a Moisés. Le dijo Moisés, le dijo, ve tú, le dijo, porque no va a ser que el Señor, que Dios nos consuma. Porque sabían de lo que Dios era capaz, de su poder, ¿no es cierto? Porque Dios lo había sacado con poder y gloria de allí de la tierra de Egipto. Entonces sabían la magnificencia, el poderío que Dios tenía y de lo que podía suceder. Y ahora dice la palabra del Señor que el pueblo se ganó, pero no tan a la orilla del monte, porque aún es más, Dios le advirtió a Moisés. Le dijo, mira, le dijo, el pueblo se tiene que santificar, el pueblo tiene que lavar sus vestiduras y se va a venir a presentar delante de mí, porque yo me presentaré a ellos, pero se van a poner a una cierta distancia, porque es tanto mi poder que yo los puedo consumir. ¡Wow! Y a ese Dios grande y poderoso es el cual nosotros estamos esperando su venida. Así es, Señor. ¿No es cierto? Bendito es su nombre. Por eso el Señor aquí dice que no debemos juntarnos, ¿no es cierto?, ni andar en fornicación, ni tampoco en avaricia, ni tampoco en inmundicia. Así es, Señor. ¿Por qué? Ni aún se nombre esto entre vosotros, que sea ni siquiera estas palabras, ni siquiera estas prácticas, mis hermanos amados, debiese estar entre medio de nosotros. Los hijos de Dios. Entre medio, ¿no es cierto?, del pueblo de Dios, Bendito en Dios. medio de los hijos del Dios Altísimo. Así es, mi Dios amado. Bendito es el nombre del Señor. Nombre, Señor. Como conviene a santos. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nosotros nos edifica? ¿Qué es lo que nosotros nos levanta, nos restaura? Es siempre, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. Así es. El escudriñar la palabra de Dios. Es el querer saber el carácter, aprender a conocer el carácter de Dios. Así es, Señor. Amén. Porque la palabra del Señor dice claramente que Él es amor. Pero nos comemos la otra parte, que dice que Él es fuego consumidor. Y Dios como Padre, mis hermanos amados, Él tiene un carácter. Si lo llevamos a la vida terrenal, nosotros como padres y madres tenemos nuestro carácter para poder guiar a nuestros hijos, para poderles enseñar el camino, para poderlos educar. Así Dios es con nosotros, un Padre, porque Él nos
Desde el momento en que nosotros le dijimos, Señor, tú eres mi Salvador, Jesucristo, yo sé que tú eres el que murió en el madero de la cruz, automáticamente Dios reclamó la patria potestad de cada uno de nosotros. Así es, Señor. Que sea el cuidado personal de cada uno. Así es, Señor amado. Por eso, en el amor de Dios, aquí Pablo habla y va corrigiendo a la iglesia de Efesios. Y en esta tarde nos está corrigiendo a usted y a mí. Amén. En el Gloria al amor Señor. de Dios. Porque el amor todo lo puede. Así es, Señor. Porque el amor no es jactancioso, dice. Y aunque hablare todas las lenguas del mundo, dice la palabra del Señor, y aunque hubieran dones dentro de la casa de Dios, pero si no está el amor, si no se refleja el amor de Dios en su vida y en mi vida, de nada nos sirve. Así es, Señor amado. Porque dice que por amor Él dio a su Hijo. Así es, Señor. Por amor Él dio a su Hijo. Así es. Por amor a usted, por amor a mí, por amor a esta humanidad. Y si no hubiese Dios tenido amor, Él no hubiese enviado a Jesucristo a morir por sus transgresiones, por mis transgresiones, por mis pecados y mis iniquidades. Bendito Dios. Amén. ¿Se da cuenta que el Padre que tenemos es grande en amor? Así, Padre Santo. Bendito es el nombre del Señor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías. ¿Qué es lo que no debe haber en el vocabulario del pueblo, del hijo y de la hija de Dios? Dice palabras deshonestas. Y deshonesta quiere decir una persona poco honrada. Oh, Señor. ¿No es cierto? Que siempre anda ahí en la mente, maquinando, pensando cómo puede sacar un poquito más de lo que le conviene, ¿no es cierto? Entonces dice, no andar ni en palabras deshonestas, en palabras que no honran el nombre de Dios, pues mis hermanos amados. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice claramente que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuando usted se compromete con un hijo, una hija, un siervo, una sierva de Dios, mis hermanos amados, a hacer algo, cúmplalo. Porque si no, usted va a ser alguien de palabra deshonesta, Así es, Señor amado. que no está honrando el nombre de Dios, sino que lo está deshonrando. Así es, Señor amado. Bendito es el nombre del Señor. Porque la palabra dice claramente, ¿no es cierto? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y cuando nosotros nos comprometemos y no cumplimos, estamos deshonrando el nombre de este Dios altísimo. Ni siquiera nos estamos deshonrando nosotros, mis hermanos. Estamos deshonrando al Dios viviente, a este Dios el cual nosotros proclamamos, anunciamos y decimos que es grande el amor y en misericordia. Amén. Sí, Señor amado. Ni necedades. ¿Qué es lo que no debe andar dentro del pueblo del Señor? Necedades. Y necedades viene de la palabra necio. Necio, necedades. Y quiere decir una persona sin dirección. No sabe a dónde ir. Se contradice con lo que habla, con lo que hace. Como se dice en el buen chileno, aunque nosotros como hijos de Dios no debiese permanecer el vocabulario, como decimos, como iba a decir recién, como se dice el buen chileno, no sabe para dónde va la micro. Eso no debiese estar en nuestro vocabulario. Sí, Señor amado, amén, bendito Dios. Pero aún queda todavía unos ciertos rasgos, amén. Ayúdanos, Padre Santo, Rey de Gloria.
Pero en ese amor y esa misericordia grande, Dios puede ir cambiando. Amén. Así es, Señor. Dios nos cambia, Dios nos transforma. Entonces dice, ni en necedades, ni en truenerías. Bendito es el nombre del Señor. Y truenería, mis hermanos amados, quiere decir persona sin vergüenza, pilla. Oh, Señor amado. Porque viene de trueque. La palabra truenería viene de la palabra trueque. ¿Y qué es trueque? A lo mejor no muchos conocen esa palabra porque es muy antigua. Hoy en día yo creo que la juventud no tiene idea. Pero trueque quiere decir cuando hace uno un intercambio de algo. Exactamente. Ya sea por algo o por dinero. Así es. Cambio uno. Entonces, aquí el apóstol Pablo hoy en día nos está hablando a nosotros que no debiese haber palabras necias, ¿no es cierto? Ni truenería, ni necedades en nosotros. Así es, Padre Santo. ¿Por qué? Porque no nos edifican. Así es. No debiese estar, ¿no es cierto?, esa pillería, esa sinvergüenzura en nosotros. Sí, Señor amado. Bendito Dios. ¿No es cierto? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y eso normalmente se ve casi mayormente el abuso en cuanto a la sinvergüenzura en las ancianitas, ¿no es cierto? Cuando viene un joven, alguien más joven que ella, y se aprovechan, pues. Eso es ser sinvergüenza, mis hermanos. Los ancianos, amén, gloria a Dios. Claro, se aprovechan de los ancianos. Así es, Señor amado. Pero eso en nosotros como hijos de Dios, No en debemos. esta tarde dice que no debiese estar. ¿Por qué? Porque dice que no convienen. Estas cosas no nos convienen. Sino antes bien dice andar en acción ¿de qué? De gracia. Amén. Y acción de gracia, ¿no es cierto? Allí los salmos hablan, hay muchos salmos del rey David que dicen que acción de gracia es cántico, alabanza, adoración, cántico nuevo en nuestros labios. Bendito Dios, algo diferente, distinto. Eso es lo que debiese haber en nosotros. Amén. No Gloria a estas Dios. palabras, ni esta forma de conducirnos, sino en acción de gracia. Sino en acción de exaltación al nombre del Señor Jesucristo y Dios Padre, como dice el apóstol Pablo. Amén. Dice, porque sabéis esto, mire, y dice, y sabéis esto, nosotros lo sabemos, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros lo sabemos, Sí, sí. porque la palabra del Señor lo dice. ¿No es cierto? Nos dice, nos enseña Bendito Dios. que nada de esto entrará al reino de los cielos. Así es. Aún es más, la palabra de Dios dice que ningún fornicario, ni hechicero, ¿no es cierto?, ni avaro, ni persona deshonesta entrará al reino de Dios, ni aún el mentiroso, dice la palabra del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo aquí dice, vosotros sabéis esto. Así es. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes lo saben, ustedes conocen que este tipo de persona no entrará al reino de los cielos, ni tendrá herencia Así es. en Cristo y en Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice, nadie os engañe con palabras vacías, vanas. Vanas quiere decir palabra vacía, sin sentido, Amén. algo hueco, algo que por más que a usted le diga, no, si tiene sentido, no, es de poco raciocinio lo que le está hablando con lo que está diciendo, con lo que está, ¿no es cierto?, su acción. Amén. Eso es una palabra vana. Me van a disculpar, pero me molesta mucho esto. Estoy acostumbrada siempre a tener como un poco de movimiento, me lo voy a sacar un ratito. Entonces, así sí, ahí sí.
Me siento más cómoda, ¿ven? Gloria al Señor. Dice, con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios. ¿Qué les decía yo? Que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y es necesario conocer el carácter de Dios, ¿no es cierto? Porque Dios es Dios de ira. Aquí lo dice claramente. Dice que si nosotros andamos en estas cosas, en estas palabras, ¿no es cierto? O practicando alguna de estas cosas, dice que viene la ira de Dios sobre los hijos de, y mire cómo los llama. ¿Qué tipo de hijo es este? Desobediente. Un hijo desobediente. Viene la ira de Dios. Por eso usted, mi amada, mi amado, muchas veces dentro del pueblo de Dios, ve hermanos pasando procesos y procesos y procesos. Siervos y siervas del Dios Altísimo, muchas veces pasando uno u otro proceso. Y uno dice, ¿pero por qué, Señor? Porque muchas veces Dios habla una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces y hacen oídos sordos. Y cuando hacen oídos sordos, ¿cómo lo ve Dios? Como hijos desobedientes. Y como Dios los ve como hijos desobedientes, viene la ira de Dios sobre sus vidas. Viene la prueba, viene la aflicción. Bendito es el nombre del Señor y Dios nos ayude y tenga misericordia de mi vida y cada una de las vidas de ustedes. No seáis, pues, partícipes con ellos. No podemos participar, no podemos ser parte de aquellos hijos desobedientes. Porque si nosotros nos hacemos partícipes de esto, mis hermanos amados, ¿qué viene sobre nuestras vidas? Vamos a tocar parte de la ira de Dios en nosotros. Bendito es el nombre del Señor. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad, mire, y aquí nos aconseja nuevamente. Qué preciosas las cartas del apóstol Pablo, porque nos corrige, nos da el consejo y nos guía. Amén. Amén. Sí, Señor. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. ¿No es cierto? En otro tiempo, cuando estábamos allí en Egipto, ¿no es cierto? Éramos ciegos, no veíamos, éramos sordos porque no oíamos. Amén. Pero ahora, en ese amor y esa misericordia grande de nuestro Señor, nos sacó de las tinieblas, como dice la palabra, a la luz admirable de este Cristo glorioso. Así es, mi Rey de Gloria. A este entendimiento, a esta sabiduría, a este conocimiento de la palabra de Dios. Y mire, y aún es más, nos dice, mas ahora sois luz en el Señor. Y nos dice, andar como hijo de luz. No significa que usted tenga que andar con una ampolletita aquí, mi hermana amada, y usted va a decir, yo ando en luz. No. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, que como hijos del Señor debemos andar en la palabra de Dios, en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Porque en ella es todo. En la palabra de Dios es todo, porque encontramos todo. Cuando necesitamos un consejo por el trabajo, viene la palabra de Dios y nos dice, esto te conviene. Cuando tenemos un problema en nuestra familia, ya sea en el ámbito de los hijos, ya sea en el ámbito matrimonial, viene la palabra de Dios y nos dice, como mujer sabia, edifica tu casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿No es cierto? Y cuando viene alguna situación con el hijo, ¿no es cierto? Que se empieza a poner rebelde y no quiere, ¿no es cierto?, obedecer. ¿Qué dice la palabra de Dios allí en Proverbios? Dice, con vara
de hierro. Debemos, ¿no es cierto?, corregir a nuestros hijos. Porque aún es más, dice, porque si lo dejamos sin corrección, amargura para nuestras almas es. Pero si lo corregimos y lo llevamos por el buen camino, dice que perla y gozo es para nosotros. Bendito Dios. Por eso, aquí el apóstol Pablo, a través de la palabra, dice que debemos andar en luz. ¿Por qué? Porque la palabra dice claramente que ella es palabra, ¿no es cierto? La palabra es lámpara, es la que nos guía, nos alumbra para nuestro caminar. Ella nos dice, ¿no es cierto? Allí hay un agujero, Yanna, no te pases por ahí porque vas a caer, te puedes fracturar, te vas a rasmillar y vas a pasar muchas cosas, pero pasa por acá, esto es lo que yo te aconsejo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos guía a través de la Sagrada Escritura para poder, ¿no es cierto?, saber llevar este Evangelio Santo, este caminar tan hermoso en Cristo Jesús. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, dice. ¿Qué debe haber en el pueblo de Dios? En el Hijo y la hija de Dios debe estar primeramente, dice, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dará fruto. Va a haber una acción. La palabra fruto quiere decir acción, mi hermana amada, mi hermano amado. Cuando está el Espíritu Santo en nosotros, viene una acción. Lo que yo les decía al comienzo, se debe reflejar que Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mi corazón, vive en mi vida, vive en mí, yo voy a hacer una acción y dentro de esas acciones debe estar la bondad. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y la bondad, ¿no es cierto?, es una persona que practica la buena voluntad. Cuando uno tiene esa buena voluntad, esa buena disposición, el que dice, y a nosotros con el pastor nos sucede mucho cuando vamos al centro o vamos a hacer algún trámite, ¿no es cierto? Vemos muchos de esos jóvenes que están allí en las esquinas pidiendo moneditas, platitas, ¿no es cierto? Muchas veces vamos caminando y hay alguien, una ancianita, un joven, una señorita, papito, mamita, dice, ¿me podría dar una monedita? ¿Qué estamos haciendo? Estamos practicando la bondad de Dios. Eso es la bondad de Dios, que nos juzga, nos mira, mis hermanos amados. Ah, esta la va a ocupar para comprar droga, o esta la va a ocupar para comprar alcohol, o esta la va a comprar para algún tipo de vicio. No nos juzgamos, sino que en el amor de Dios y en esa bondad que Dios puso en nuestras vidas, nosotros le damos. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque todos tenemos hijos, todos tenemos sobrinos. Bueno, yo hablo de nietos, nosotros todavía no tenemos nietos, pero en algún momento iremos a tener nietos. Y siempre nuestro pensar está más allá. Y si alguno de nuestros hijos estuviera pasando esto o llegara a esta situación, no nos gustaría que le den una mala mirada, ¿no es cierto? Me acuerdo un caso muy conocido que pasó aquí en la feria, de un matrimonio, que a ese joven vino, ¿no es cierto? Bueno, este joven estaba haciendo, de este matrimonio la esposa estaba siendo infiel. Y vino el esposo y la encontró allí en la feria y mató al joven. Eso pasó ya no me acuerdo cuántos años, pero es muy conocido ese caso aquí en Valdivia. Y ¿saben qué, mi hermano? Y yo me acuerdo de ese joven
en la tarde, después de la feria, parado allí, en la calle, en la avenida principal a donde se hace la feria, pero la feria ya había terminado en ese horario. Y pasaban los autos para allá, para acá, otros se paraban, otros no se paraban, otros los insultaban a ese joven. Y nadie, mis hermanos amados, se había dado el tiempo de hablar con ese joven. Pero como Dios es grande, como dice su palabra, en amor y en misericordia, nosotros ese día con el pastor de este lugar, ¿no es cierto?, íbamos justamente pasando por la avenida principal porque íbamos para otro lado y teníamos que pasar ahí sí o sí. Y sabe que a mí se me compungió mi corazón. Y al siervo de este lugar le dio algo en su corazón, se compungió su corazón también. Y el joven se paró ahí y nos detuvo. Hasta que detuvo el auto allí en la calle. Estábamos a mitad de calle más encima. Y nos paramos. ¿Y sabe qué? Y este joven se acercó, mi esposo bajó el vidrio del vehículo y le preguntó que qué es lo que le pasaba. Y ahí el joven dijo lo que le había sucedido, ¿no es cierto? En esa ira, en esa rabia. Pero antes de eso dijo, ¿sabe qué? Han pasado muchos cristianos con letreros que dicen Jesús te ama, Dios es amor, otros escuchando alabanza. Miren mis hermanos, y a pesar que él estaba con un poquito de trago, no estaba con su raciocinio completo, sino que estaba con un poquito pasaditos de copa, pero aún así él se dio cuenta y él nos decía, ¿sabe qué? Le decía a mi esposo, ¿sabe qué? Aquí ha pasado un montón de cristianos, un montón de evangélicos, con unos tremendos letreros en los autos, otros escuchando alabanza, y ninguno se ha detenido a escucharme. Y los que se han detenido me han insultado. Así fue, Señor. Bendito Dios. Y sabe que nosotros lo escuchábamos, y ese día mi esposo le habló con amor, con cariño, con paciencia, y hicimos una oración por ese joven. Y sabe que ese joven lloraba y decía, gracias, porque ustedes se dieron el tiempo. A lo mejor iban apurados, mire, a pesar que no estaba en su raciocinio, pero decía, a lo mejor ustedes iban apurados, tenían algo que hacer, a lo mejor algún compromiso, pero se dieron el tiempo y les doy gracias porque me escucharon. ¿Se da cuenta? ¿Por qué comento esto? Porque ahí está la bondad de Dios en nuestras vidas. Muchas veces con algo tan sencillo, con algo tan simple, nosotros demostramos ese amor y esa bondad que Dios ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Por eso dice, porque por el fruto del Espíritu Santo es necesario que en su vida y en mi vida esté el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos hará hacer acciones, frutos. Todos hablan de los frutos, pero no explican el fruto. Hay hermanos que quedan así como medio colgando y dicen fruto, ¿y qué es el fruto? El fruto es su acción, mi amada, mi amado. Entonces, cuando está el Espíritu Santo de Dios, hay una acción en nuestras vidas. Hay algo que resalta el nombre de Dios. No es Yasna, no es Juan, no es Leonardo, sino que es Cristo el Señor en nuestras vidas, mostrándole ya sea al compañero de trabajo, ya sea al compañero del estudio, ya sea a nuestro jefe, el amor de Dios, la bondad de Dios en nuestras vidas. Y aún es más, dice, toda bondad, justicia. Y la palabra justicia quiere decir justo, dar a cada cual conforme lo merezca. Pero para poder ser justo debemos saber y conocer la
palabra de Dios. Porque no podemos juzgar a la tonta y a la loca, como se dice. Tenemos el ejemplo claro de Salomón. ¿Qué le dijo Salomón? Señor, no te pido riqueza, no te pido salud, no te pido que me des más de lo que tengo, sino sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios va a saber juzgar. Y juzgar quiere decir tener un conocimiento de un tema en particular. Por ejemplo, los jueces. La palabra justo viene de jueces. Y un juez es alguien que lleva y sabe a cabalidad sus temas, las leyes, los artículos, los códigos, todo eso. ¿Y cómo nosotros vamos a hacer en justicia si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a actuar en la justicia de Dios si no nos damos el tiempo de escudriñar las Sagradas Escrituras? Por ejemplo, si hay una vecina, usted siendo cristiana, y viene la vecina y le habla de una hermana de otra iglesia, de otra parte, y le dice, oye, esta evangélica es complicada, es gritona, es peleadora, no, es problemática por donde usted la vea. Y usted en la ignorancia quiere decir desconocer la palabra de Dios, va a llegar y va a emitir un juicio. Pero sin saber esto. Va a ser y va a emitir un juicio a la ligera. Pero más, si usted sabe y conoce la palabra de Dios, ¿qué va a hacer usted? Va a venir automáticamente la palabra de Dios y a usted le va a decir, no debéis levantar falso testimonio. ¿Por qué? Porque por mucho que a usted le hablen de tal o cual persona, mientras usted no lo vea con sus ojos y lo compruebe por usted misma, usted no puede emitir un juicio. ¿Qué hace el juez? El juez escucha las dos partes. No se equivalen ni para allá ni para acá. Por eso tiene el signo de la balanza. ¿Se ha percatado? ¿Por qué? Porque es imparcial. ¡Wow! ¡Qué grande es el amor de Dios! Y dice, y verdad. Son tres cosas que aquí el apóstol Pablo dice que debe haber un fruto en nosotros a través del Espíritu Santo. Bondad, justicia y verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y aún es más, dice la palabra del Señor que cuando Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, esperad aquí la promesa. ¿Y cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Y Él lo dice, el Consolador, que os llevará a toda justicia y a toda verdad. Que sea, ¿quién es el que nos guía? Como dice aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar en la justicia de Dios y en la verdad de su palabra. Hoy yo me estoy gozando, no sé cuántos se estarán gozando en esta palabra, pero yo me gozo en esta hora con este mensaje que Dios nos trae a mi vida y a la vida de cada uno de nosotros. Comprobando, miren, lo que es agradable al Señor. ¿Qué debemos tener? Comprobar que lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros estamos
haciendo, ejerciendo, ya sea en acción, en obra, en palabra, en vista, es agradable delante de los ojos de Dios. Y no participéis en las obras infructuosas. Infructuosa quiere decir incapaz, sin frutos. E incluso tenía la definición de estéril. Esa es la definición de infructuosa. Que sea en que nosotros no debemos participar, dice el apóstol Pablo, en aquellas cosas que no nos edifican, que son ineficaces, que no tienen la eficacia como la palabra de Dios. Dice la palabra claramente que esto, las Sagradas Escrituras, dice que es eficaz, que se dice y se hace. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, caminando, exhortando la palabra de Dios, dándole la buena interpretación, dice que conforme a lo que Él decía, se hacía. Cuando estaba allí la mujer filionicia pidiéndole, ¿no es cierto?, que sanara a su hija, la cual tenía un demonio, Jesús no fue y le impuso las manos. No. ¿Qué fue? Jesús le dijo, hágase conforme a tu fe, mujer. Cuando vino, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay varios relatos, pero uno de esos tantos relatos dice que cuando vino allí el romano, ¿no es cierto?, un general, alguien que estaba a cargo, ¿no es cierto?, de la tropa, por decirlo de alguna manera, y su siervo estaba enfermo en su casa y vino a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús no fue a hacer imposición de manos. Jesús, ¿qué le dijo? Aún es más, el romano le dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Por eso Jesús exclamó, dijo, ni aún en Israel he visto tanta fe como en este hombre. ¡Wow! ¿Se dan cuenta qué grande es el amor de Dios? Por eso dice, no participéis en las obras infructuosas, las obras que no tienen la eficacia que la palabra de Dios sí la tiene. Bendito es el nombre del Señor. En cosas que no van a dar su fruto, en cosas que no van a dar una acción agradable delante de la presencia del Señor. Y mire, y aún es más, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿De dónde vienen estas obras infructuosas? Estas obras ineficaces, estas obras estériles, ¿no es cierto? Estas obras sin fruto de las tinieblas. Y el apóstol Pablo nos dijo que nosotros ya no andamos en las tinieblas, sino que ahora somos hijos de luz, andamos en el Señor, andamos en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento de ella. Sino más bien reprenderlas. Por eso yo digo que maravilloso el mensaje que nos trae el día de hoy el Señor, porque mire, nos dice que no andemos en estas cosas, pero también el apóstol Pablo nos aconseja y dice, si no más, reprenderlas. ¿Qué debemos hacer? Reprender. Cuando vemos a alguien andar en estas cosas, aquí, por la palabra, Dios nos está dando la autoridad de poder reprenderlas. Exactamente. Corregir, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo. Porque no es algo, no se está practicando lo que Dios nos está hablando por su palabra.
Bendito es el nombre del Dios Altísimo. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mire, y dice, y aún es más, es vergonzoso que nosotros estemos hablando de estas cosas, las cuales ellos hacen en secreto. Porque ellos la comentan, ellos lo dicen, lo hablan, y nosotros escuchamos. Y en ese escuchar, nosotros nos ponemos a murmurar, ¿no es cierto? A hablar, pues sí, pues hermano. Así es, Señor amado. ¿Sí o no? Amén, gloria a Dios. Y el apóstol Pablo aquí nos dice que nosotros no debemos hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Por qué? Porque no nos edifica. Así es. No nos levanta, no nos restaura, no nos da el aliento, no nos da la fuerza. Esas cosas son vanas, son vacías, como dice la palabra de Dios. Así es, Señor. Aún es más, hay cosas que hay gente que practica, mis hermanos amados, las habla, que a nosotros como hijos de Dios muchas veces nos amargan nuestra existencia. Y la palabra de Dios dice que si nosotros tenemos raíz de amargura, ¿qué dice la palabra del Señor? Empaña la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué nos dice? Que eso ni siquiera debiésemos comentarlo, ni hablarlo. ¿Por qué? Porque nosotros mismos muchas veces somos causantes de que no podamos ver la gloria de Dios. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque andamos en estas cosas, andamos practicando estas cosas, andamos, como dice aquí el apóstol Pablo, en la fornicación. Y no necesariamente que usted que ande, tenga su matrimonio, usted le está siendo infiel a su esposo. No. Aquí también el apóstol Pablo estaba hablando en el ámbito espiritual. Lo que es espiritual, aquel y aquella que es espiritual entiende lo espiritual también. ¿No es cierto? Cuando usted tiene amistad con otra persona que ejerce otra religión, usted está cayendo en fornicación. Entonces, cuando usted anda en todas estas cosas, la gloria de Dios se empaña. La presencia de Dios usted no la siente. No hay un fuego que le queme aquí en su corazón, porque anda en estas cosas. Más cuando usted anda en la bondad a través del Espíritu Santo, anda practicando la verdad, anda practicando la justicia, anda practicando, ¿no es cierto? Como dice aquí el apóstol Pablo, la verdad de la palabra, su corazón arde, hay un fuego. Hay algo que no lo deja tranquilo, hay algo que no la deja tranquila, que ahí está molestando. Y aún es más, hermano, uno como hija e hijo de Dios, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado. Muchas veces uno, sin querer, da un mal saludo a una hermana, a un hermano, a un hijo genuino de Dios, que uno sabe que lleva del Espíritu Santo. Y a veces uno es torpe, pero sin querer. Pero ¿sabe qué? Como uno anda en el Espíritu Santo de Dios, el Señor la amonesta. A mí me ha pasado. Muchas veces Dios ha venido a mi vida y me ha amonestado. Ya, Ana, no fue correcto lo que hiciste. Ve y pídele disculpa a tu hermana. Ese es el amor de Dios. Ahí está operando el Espíritu Santo de Dios. Entonces uno como hija e hijo de Dios no puede estar tranquilo cuando pasan estas cosas. Aún sin que uno lo quiera, porque muchas veces uno anda apurado con el trajín del día, pasa a llevar a la hermana sin querer o al hermano sin querer. Sucede. Pero Dios no lo deja pasar, sino que Dios aboga por esa hermana, por ese hermano, y viene a nuestra conciencia que está despierta y nos dice, no.
usted tiene que ir y pedir disculpas. ¿No es cierto? Y pasa eso en el hijo y la hija de Dios. ¿Pero por qué? Porque anda en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es importante nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de cómo le hablamos a la hermana, al hermano, al hijo, a la hija de Dios. Porque muchas veces en esa torpeza podemos hacerlo tropezar. Y la palabra de Dios nos dice y nos enseña claramente: ¡ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeñitos! Más le vale, dice la palabra del Señor, atarse una cuerda al cuello a una piedra de molino y tirarse al mar. Mire cómo Dios ve esas cosas. Por eso es importante que en usted y en mí, y así también en los que van por cabeza, esté la visión de Dios, la mirada de Dios, que esté la gracia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Porque vamos a tener cuidado en cómo hablar y en cómo tratar a una hermana, a un hermano, aún hasta un siervo. Porque no porque sea siervo o consiervo, le decimos nosotros aquí, usted puede mirar a su consiervo o a su consierva de mala manera, o le puede dar una mala palabra o una mala mirada, o mirarlos en menos, porque para Dios no es cualquier cosa. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros. Mas todas las cosas, dice, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta todo. ¿Y qué es la luz? La palabra de Dios. A través de la palabra, por muchas cosas que usted quiere esconder, que usted quiera que no se enteren, a través de la palabra de Dios van a salir a la luz igual. Cuando está la palabra de Dios en su vida y en mi vida, aunque nosotros no queramos, la palabra la va a sacar a flote. Va a salir. Por más oculto. Por eso, hermana amada, hermano amado, siervo y sierva amada, cuidado con lo que hablamos en lo oculto. Cuidado con lo que decimos y hacemos en lo oculto. Porque todo Dios lo saca a la luz a través de su palabra. Y aún es más, cuando Dios habla por su palabra, muchas veces saca esas cosas a la luz y la confirma por un vaso o un instrumento. Y créame que no creo que sea muy bonito que Dios le avergüence. Yo creo que nadie quiere ser avergonzado delante de una congregación. Dios nos ayude, Dios nos dé entendimiento, sabiduría y conocimiento juntamente con aquí el siervo, ¿no es cierto? Para que estas cosas no estén en nosotros, amén. Dice, porque son manifiestas, ¿no es cierto? Porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz, la palabra, lo saca a la luz y aún así lo manifiesta todo. No queda nada en oculto. Por más que usted quiera esconder la basurita debajo de la alfombra, Dios viene a través de la palabra, levanta la alfombra y saca el polvo, todo lo que esté acumulado abajo. Polvo, basura, pañuelos, todo lo que usted haya guardado. Solamente con la palabra. Así que Dios nos ayude. Y Dios tenga misericordia de nosotros. Para que no esté la murmuración. Para que no esté el hablar o el hacer cosas en lo oculto. Dios nos ayude. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué dice
dice, levántate tú que duermes, porque estás dormido. Estás dormido, estás ciego. Porque cuando uno duerme, ¿qué hace? Cierra los ojos. Y no sabe qué es lo que le está pasando a su alrededor. Así el apóstol Pablo está expresando. Levántate, dice, levántate tú que duermes, tú que estás adormecido, tú que estás cegado, tú que tienes una venda en tus ojos. Levántate tú que duermes, dice. ¿Por qué? Porque cuando uno se levanta, ¿qué es lo que hace? Abre los ojos, despierta, ¿no es cierto? Y dice, wow. Dice, bueno, en el caso mío yo digo, wow, qué maravilla está mi esposa, este hombre tan guapo y hermoso que me dio el Señor, amén. Así dice uno cuando está con sus ojos abiertos. Y levántate de los muertos. Mire cómo Dios ve a estas personas que duermen. Como muertos, como personas muertas. Y una persona muerta empieza a dar un mal olor. Una persona muerta ya está frío, rígido. Una persona muerta ya empieza a cambiar el color del cuerpo, porque ya la sangre no está circulando, se empezó a poner morado y está helado, igual como esos frigoríficos, mis hermanos amados. Por eso aquí el apóstol dice, levántate tú que duermes, y dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Pero ¿qué hay que hacer? Despertar y levantarse. Hoy en día estamos viviendo en medio de la indiferencia, ese adormecimiento que ha venido a la iglesia de Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que ha venido hoy en día al pueblo de Dios un adormecimiento. Gente muerta, mi hermano amado, que por más que tú le hables, por más que canten, usted no ve un gloria a Dios, un aleluya, viva el Señor. No le sale porque están muertos. Ya no le está llegando la sangre, ya no le está circulando, ya no tiene el calor como uno que vive. El que está vivo, ¿no es cierto?, siente el calor, ese calor abrasador del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Cuánto nos falta, mis hermanos amados? ¿Cuánto nos falta vivir ese tiempo? Ese tiempo donde salía el gloria a Dios de lo más profundo de nuestro ser. El aleluya, Señor. Así sea, Padre, la confirmación de la palabra. Hoy en día tenemos templos llenos de diferentes denominaciones. No hay ninguna, mis hermanos amados, a donde esté el mover del Espíritu Santo de Dios. Todo es el hacer, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto otro, y vamos a agrandar, y muchas cosas. ¿Y a dónde está el haber preguntado a Dios? ¿A dónde está el querer de Dios? Si la palabra dice claramente, yo pongo el querer y el hacer. Cuando Dios está en lo que usted está haciendo, viene el respaldo de Dios, mis hermanos amados, y viene el mover del Espíritu Santo, y vienen las sanidades, y vienen los milagros, el paralítico se levanta. Ese es el Dios que yo sirvo. Ese es el Dios al cual yo le sirvo. Ese es el Dios que yo conocí, mi hermana amada, mi hermano amado. Siervos ancianos de la vieja escuela, como se dice, pero espiritual hasta los huesos. Como el fuego pentecostal, dicen, ¿no es cierto? Ese fuego que a veces los servicios, hermanos, empezaban a las 7 de la tarde. ¿Y sabe a qué hora terminaban los servicios? A veces 4 o 5 de la mañana, mis hermanos amados. Porque era un mover del Espíritu Santo que no se apagaba con nada. Y aún el que estaba ahí a medio morir saltando y casi quedándose dormido, hasta él le salía un gloria a Dios. Bendito Dios. Bendito es el Señor. Falta presencia hoy en medio de estos tiempos del Espíritu Santo. Falta, mi hermano amado.
falta. ¿Y por qué falta? Porque usted y yo no ha habido búsqueda del rostro de Dios. No ha habido esa humillación suficiente delante del trono de Dios. Porque, mi hermano amado, si estuviéramos en ese fuego vivo, en esa llama, como dice mi hermano allí, el evangelista, ¿no es cierto? Se verían las obras, como decía aquí, las obras del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son una de las tantas obras del Espíritu Santo? Las sanidades, los milagros. Y no estoy hablando solamente de lo físico, porque hoy en día hay mucho pueblo de Dios que está enfermo espiritualmente y necesitan ser sanados de adentro hacia afuera. Y muchas veces, discúlpeme lo que le voy a decir, mi hermano amado, pero muchas veces los que van por cabeza ungen y ungen y ungen y ungen y ungen, y el hermano y la hermana no se ve ningún cambio. ¿Por qué? Porque esa hermana, ese hermano no necesita la sanidad física, necesita la sanidad espiritual, y esa sanidad solamente la puede hacer el Espíritu Santo. Aleluya. Solamente el Espíritu Santo. Queremos traer a esos jóvenes que son drogadictos, a esos jóvenes que son alcohólicos, pero a ellos debemos sanarle primeramente por dentro. Por eso es necesario que el Espíritu Santo esté dentro de los templos, dentro de las iglesias. Yo nací en la vida espiritual, a donde yo vi clínica de Dios, mis hermanos amados, a donde había profecía, donde había danza, donde había lengua, y nadie se quedaba sentado, mi hermano amado. Cuando el predicador hablaba la palabra de Dios, la exhortaba, gloria a Dios, aleluya, amén, así es, Padre. En ese evangelio nací. Y hoy en día estamos como muertos, estamos metidos en un refrigerador. Y queremos que el predicador haga milagros. Si el predicador está exhortando la palabra, ni siquiera le sale un gloria a Dios, hermano, ¿qué más va a hacer ese varón, esa varona de Dios? Si en usted no está la amonestación del Espíritu Santo, ¿qué más va a hacer el varón? ¿Qué más va a hacer la varona si no puede hacer nada más dentro de su alcance? Por eso, hoy en día las iglesias han estado entrando en un adormecimiento, y lamentablemente, como dice aquí el apóstol Pablo, ese adormecimiento los tiene muertos. Ya no se preocupa por su hermana, por su hermano, aquel que no viene al servicio. Usted ni siquiera es capaz de llamarle y decirle o darse el tiempo de ir a su casa y visitarle. Oiga, yo conozco los siervos siervos antiguos, mis hermanos amados, que muchas veces los zapatos aquí colgando y cruzaban al otro lado a ver a sus ovejas. Ese es el evangelio que yo viví, ese es el evangelio que yo conocí. Y hoy en día, cómodo. Bueno, si viene, será. ¿Por qué no ha venido la hermana? No tengo idea, no sé qué le estará pasando. Muchas veces los hermanos están pasando necesidades en sus casas, mis hermanos amados. Y los que van por delante de la obra ni siquiera se preocupan, mis hermanos amados, de saber qué necesidad está pasando esa familia, muchas veces con niños. Por eso es necesario que Dios ponga el querer y el hacer en nosotros, a través de su Espíritu Santo.
Porque podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer agrandar iglesia, ¿no es cierto? Podemos tener mucha membresía, que no es malo. Yo no digo que es malo, no. Pero si usted tiene grande membresía, mi amada, mi amado, gloria a Dios por eso, porque si ellos están vivos en el Espíritu, ¡wow! Glorioso por mi hermano amado, porque están vivitos en el Espíritu. Pero si tiene iglesia, membresía, y no sale ni siquiera un gloria a Dios, Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros. Por eso dice, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Por qué? Porque viene ahí el reconocerle a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y cuando nosotros le recibimos a Jesucristo, viene el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo viene acompañado de dones, que dice la palabra de Dios que los dones son para la edificación de la iglesia. Y la iglesia no es estas paredes, no es este techo, es usted y yo. Y aún es más, el apóstol Pablo, dentro de todas sus cartas, dice que cuando un inconverso llega a la casa de Dios, ¿qué hace Dios? Toma un instrumento o un vaso, como muchas veces conocemos, y viene y le habla. ¿Por qué? Porque solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de ese hombre o esa mujer inconversa. ¿Para qué? Para que le pueda recibir a Él. Y para que se afirme en los caminos de Dios y permanezca y eche raíces. Bendito es el nombre del Señor. No puedo terminar, quiero terminar y no puedo. Señor, no me deja. Mirad pues con diligencia. ¡Wow! ¿Qué dice la palabra? Con diligencia. Y diligencia dice que es una persona aplicada, eficiente. Aplicada, eficiente, cuidadosa, hacendosa. Y la palabra de Dios dice que Esdras, siervo de Dios, era diligente en la ley de Jehová. Que sea, ¿qué cualidad tenía este varón? Que era aplicado, eficiente, diligente y hacendoso. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo nos dice aquí? Que nosotros debemos ser diligentes, debemos ser aplicados, eficientes en la obra de Dios, hacendosos en la obra de Dios y cuidadosos en la obra de Dios. ¿Por qué? Como andéis, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Cómo está mi caminar? ¿Cómo está su caminar, hermano amado, hermana amada? Sierva y siervo amado. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice claramente que nosotros no nos vamos a ir a la presencia del Señor de cualquier manera. Por eso es necesario que seamos diligentes, que seamos, ¿no es cierto?, eficaces en cómo está nuestra vida. ¿Por qué? Porque de cualquier manera no nos vamos a ir. Dice la palabra de Dios que Él viene a buscar una novia sin manchas, blancas, sus vestiduras, sin arruga. Y las manchas quiere decir muchas veces las raíces de amargura, los problemas, los pecados, todas esas cosas. Por eso, ¿por qué usted cree, mi hermano amado? Sabemos que Cristo viene. Cristo está a las puertas. Pero ¿por qué no ha venido aún? Porque como pueblo nos falta ponernos a cuenta, a ser diligentes delante de la presencia de Dios, a ser diligentes en nuestros caminos, a meditar en ellos y decir, ¿estoy bien? ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Estaré listo para irme delante de la presencia de Dios si Dios me llama en este momento? Pero si yo estoy peleado con mi esposo, ya tengo una raíz de amargura, y si Dios viniera en esta noche por mi vida, ¿me voy con el Señor?
No, pues hermano, no me voy con Dios. Si estoy peleada con mi hermana, con mi hermano, y no he sido capaz ni siquiera de pedirle perdón porque yo he cometido la falta y viniera Dios en esta noche por mi vida, ¿me iré con el Señor? No me voy a ir con el Señor. Por eso Dios ha extendido su gracia y su misericordia en nuestras vidas para podernos poner a cuenta con Él. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, mis hermanos amados. Dios no quiere que usted y yo nos perdamos. Por eso la palabra de Dios dice claramente que nuestra salvación, ¿no es cierto?, debemos pelearla hasta el final. Porque todos los días hacemos algo o cometemos alguna equivocación, pero Dios en su infinito amor y misericordia renueva al día siguiente esa misericordia para que no volvamos a cometer la misma equivocación. Y ahí nosotros nos estamos poniendo a cuenta con Dios. ¿Se da cuenta que es grande el amor de Dios? Como andéis, no como necios, que sea no como una persona que no sabe ni para dónde va, ni lo que hace, ni lo que dice, sino como sabios. ¡Wow! Persona que tiene un buen raciocinio, un buen conocimiento, un buen entendimiento de la palabra de Dios. Cuando a usted se le acerque una hermana, un hermano, un matrimonio, una jovencita, una señorita, una hija, un hijo, un primo, un sobrino, quien sea, y venga con un problema, tiene que estar la sabiduría de la Sagrada Escritura en su boca para que usted le pueda dar un buen consejo. Porque aquí, cuando nosotros pasamos a ser hijos de Dios, ya no, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que debe prevalecer? ¿Qué es lo que debe estar primeramente en mi boca y en su boca? Es la palabra de Dios. No lo que yo piense, no lo que la Yasna crea, no lo que la Yasna piense, no. Lo que Dios me dice por su palabra. ¿Y saben qué? Me acuerdo de una experiencia, ¿sabes? Que quiero terminar y no puedo. Y me trae el Señor una experiencia con un joven. Y ese joven un día se acercó a donde mí y me dijo, pastora, me dijo, ¿usted qué me dice, dijo, sobre el matrimonio? ¿Qué opina usted, me dijo, de que la mujer debe estar sujeta a su marido? Yo le dije, ¿usted me está preguntando lo que yo creo, lo que yo pienso, o quiere que le dé una respuesta bíblica? Entonces llegó y se sonrió el joven y me dijo, bueno, lo que usted cree. Yo le dije, lo que yo creo es lo que me dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios a mí me dice, mujeres, vosotras someteos a vuestros maridos. Yo le dije, pero hay una cláusula ahí, pues, hermano. Y se largó a reír y me dijo, ¿cuál es la cláusula, pastora? Yo le dije, siempre cuando el marido esté sometido a Cristo. Me dijo, mire qué inteligente usted. Yo le dije, sí, pues hermano, le dije yo. Entonces, la palabra a mí me dice que yo debo estar sujeta a mi esposo, pero siempre cuando mi esposo esté sujeto a Cristo, porque la cabeza de él es Cristo, le dije yo. Y si mi esposo no está sujeto a Cristo, y ahí le di la otra vez, si mi esposo no está sujeto a Cristo, yo no puedo estar sujeta a él, pero sí a Cristo. Y Cristo me guía por la palabra. Y quedó sorprendido y se sonrió. Me dijo, ¿sabes qué? Yo no pensé que tenía a dar esa respuesta. Porque he hablado con varias siervas del Señor, me dijo. Y todas me dan su opinión de lo que ellas piensan referente a eso. Pero usted me sorprendió, me dijo. Porque me dio una respuesta conforme a la palabra de Dios. Y eso le gustó al joven. Entonces, mi hermana amada, mi hermano amado, ¿cómo debemos andar? No como necios, sino como sabios, para saber dar una buena respuesta. Dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Qué dice?
aprovechando bien el tiempo, no en cosas vanas, no en cosas vacías, no perdiendo el tiempo en cosas que no nos edifican, sino en cosas que nos aprovechan para bien a nuestras vidas. Porque los días son malos. Mire, ¿por qué debemos aprovechar este tiempo? Dice el apóstol Pablo, porque los días son malos. Y cuando venga el día malo, mi hermano amado, como ya se ha hablado muchas veces, va a haber un tiempo que esto ya no va a existir. Esto ya no va a estar. Así como pasó en la iglesia primitiva, ¿no es cierto? En aquellos tiempos cuando se tenían que esconder hacia abajo en lugares ocultos y tenían, ¿no es cierto? Y leían un pedazo de la palabra y exhortaban conforme a lo que sacaban. Va a haber un tiempo, mis hermanos amados, que nosotros no vamos a tener la palabra escrita aquí, en papel. Pero lo que debe estar en nosotros es en el corazón, para cuando el tiempo malo venga, en nosotros pueda haber palabra de Dios. Dios nos ayude y Dios tenga misericordia de nosotros. Por tanto, dice, no seáis insensatos, no seas necio, no seas, ¿no es cierto?, imprudente, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Sino que seamos no necios, dice, sino que entendidos en la voluntad de Dios. Nosotros debemos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, pídale al Señor. Señor, ¿cuál es la voluntad de usted en mi vida? ¿Qué es lo que usted quiere conmigo? ¿Cuál es la dirección que usted me está dando? ¿Para dónde usted me quiere llevar? Órele al Señor y el Señor le responderá. No os embriaguéis en vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Y vuelve de nuevo. ¿En qué debemos ser llenos? En el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice, no embriaguéis en vino. Muchas veces, ¿no es cierto?, escuchamos predicadores, a mí me gustan todos los predicadores antiguos, mi hermano amado, y dice, estoy embriagado en vino, pero no en ese vino, ¿no es cierto?, terrenal, sino en el vino espiritual del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo dice que no debemos embriagarnos en vino, pero sí embriagarnos en el Espíritu Santo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué debiese ser el hablar de nosotros? Aquí el apóstol Pablo lo dice. ¿Cuál es el hablar que debiésemos tener usted y yo como hijas e hijos de Dios para poder tener un entendimiento y un conocimiento y poder estar en un mismo espíritu? Los salmos, himnos y cánticos espirituales. Eso es lo que debiese haber en nuestros labios. Y aún es más, cuando usted conversa con un hermano, a veces ni siquiera hay salmos, ni himnos, ni cánticos, pero sí hay palabra de Dios. Uno empieza, ¿no es cierto?, hablando de Jonás, y de repente nos vamos a Zaqueo, y de Zaqueo saltamos a Éxodo, a donde Moisés, y de Moisés saltamos a nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos hablando en el lenguaje de Dios. Dios nos ayude a usted y a mí, mi hermana, mi hermano amado, a poder hablar el lenguaje de Dios. ¿Se da cuenta que Dios tiene un lenguaje? Por eso yo les decía anteriormente que en nosotros ya no debiese estar esas palabras, como lo que yo dije delante, por ejemplo, sino que debiese estar los salmos, los proverbios, los cantares de Salomón, debiese estar palabra de, ¿no es cierto?, de Apocalipsis, de lo que hablaban los profetas, los jueces, las crónicas. Eso debiese haber en nuestro labio. Y cuando está eso en nosotros como pueblo de Dios, ¿qué hace? Se
Dios no critica, no juzga, ni refunfuñea. Por donde le dice el pastor, por allá se mueve. ¿Por qué? Porque estamos en el sentir del Espíritu Santo. Gloria a Dios por eso. ¡Wow! Que nos falta como pueblo, ¿ah? De verdad que a través de la palabra nos falta como pueblo mucho aún. Por eso Dios todavía tiene misericordia de nosotros. Dice, andar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y mire, y aún es más, dice, cantando y alabando al Señor en vuestros, ¿qué? Corazones. No es necesario que usted se ponga a gritar y bla, ¿no es cierto? Un salmo, un cántico, sino que dice que debiese haber en nuestro corazón siempre un cantar a Dios. Como dice, una acción de gracia. Bendito es el nombre del Señor. Así como cuando nosotros estamos clamando en nuestro corazón, tenemos una situación difícil, ¿no es cierto? Y ahí estamos. No lo decimos con la boca, pero en nuestro corazón está el clamor. Así el apóstol Pablo nos está diciendo que debiese haber en nuestros corazones un canto, una alabanza al Señor en nuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo al Dios que es Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Wow, ¿sabe qué? El Señor no me dejaba terminar, pero quería que exhortara todo el capítulo. Yo dije hasta aquí, Señor, y el Señor me decía otra cosa. Dios nos ayude, se da cuenta que nos falta mucho como pueblo de Dios, a través de la palabra del Señor, no porque yo lo diga, porque yo no soy nada ni nadie, pero sí la palabra el día de hoy nos enseñó mucho y que nos falta mucho, pero también tenemos virtudes. Como dice la palabra del Señor, tenemos virtudes y defectos, pero esos defectos que tenemos debemos mejorarlos. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ya, vamos a dar término a la exhortación de este mensaje, ¿no es cierto? Le voy a pedir a mi hermano Leo si podemos estar pasando a entonar una alabanza para ya ir dando término a la palabra de Dios. Pero yo me gocé, yo no sé, pastor, yo no sé, mi hermano, si se gozaron, pero yo me gocé con esta palabra. Gloria a Dios, bendito y alabado mensaje sea su nombre de mi Señor para el día de siempre, hoy. Rey de Gloria. Es algo que fluye, es algo que llega al corazón, es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón, es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón, es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, sana mis heridas. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, sana mis heridas. Es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón. Es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón. Es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón. Es algo que nace, es algo que fluye, Señor es amado, algo que llega al Señor amado, corazón. enfermo espiritualmente, Señor, a través de tu palabra, de esta tarde, hay un
Señor amado, ministrar, Señor amado, poner ese aceite de lo alto, ese hueso, Señor amado, que es el que sana, Señor bendito, el alma, el corazón, el espíritu, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre para siempre. De la gloria que te alabanza, que te de la gloria. Es algo que nace, es algo que fluye, es algo que llega al corazón, es algo que nace, es algo que fluye.